Hola, ¿qué tal familia? Pues un gusto saludarlos y en esta ocasión vamos a empezar una serie de videos que sí, no crean que me volví loca, pero creo que necesitamos entender ciertos indicadores macro y microeconómicos para poder tomar mejores decisiones. Y con base en esto que yo les comentaba la semana pasada, que vimos ese pánico en las bolsas de valores del mundo, principalmente en Asia y en Estados Unidos, por la preocupación de que Estados Unidos no ha creado los empleos que se esperaba que creara con esto del reshoring y el nearshoring. Creo y me atrevo a decir que lo que pasa es que estamos desconociendo fórmulas existentes desde hace miles de años que nos permitirían tomar decisiones más adecuadas para nuestros negocios y para muchas otras situaciones. Así que vamos a empezar con esta serie de discusión en materia de indicadores macroeconómicos que nos van a servir para tomar decisiones en materia de comercio exterior, porque este es un canal enfocado al comercio exterior y a los negocios internacionales. Y vamos a arrancar con este episodio en el cual vamos a hablar de la demanda agregada. Así que por favor, vamos a ello. Hola, ¿qué tal familia? Pues un gusto saludarlos este jueves ya 22 de agosto. Recuerda que la próxima semana tenemos una cita a las 5 de la tarde a través de este canal en vivo para nuestra tizanita aduanera, si es que no pasa nada, porque luego ya saben que se me anda cayendo el sistema y no podemos conectarnos, pero si todo sale bien como salió la última vez, pues no tendríamos por qué tener problemas con la tizanita. Al final del episodio te digo qué es lo que vamos a estar trabajando. Y efectivamente vamos a empezar con esta discusión en materia de indicadores macroeconómicos que afectan obviamente el desempeño de nuestros negocios y sobre todo que cualquier colega del área de comercio internacional debería de conocer. Y el día de hoy pues vamos a hablar de demanda agregada, porque esta fórmula es una fórmula pues básica, es una fórmula que todo egresado de una carrera en materia de negocios debería de conocer y debería de dominar. Estos indicadores macroeconómicos y en especial esta fórmula nos debe de servir para tomar decisiones razonables en materia de si es momento de invertir o no en nuestro negocio o emprendimiento, si es o no el momento propicio para, por ejemplo, contratar más gente, invertir en esa línea de producción o mejor seguimos como estamos. También, obviamente, debería de ser una fórmula que nuestros gobernantes conocieran, pero conforme vamos a ver esta fórmula y voy a ir explicando cada uno de sus componentes, pues nos vamos a dar cuenta que en México y en muchos países del mundo está primando un populismo que no entiende de micro y macroeconomía y que nos está metiendo en problemas económicos que no habíamos visto desde, pues ahora sí que desde la década de los 80s y los 90s. ¿Por qué? Pues por la falta de entendimiento de las personas que llegan a las distintas áreas de gobierno, presidente en primer plano y secretarios de Estado en segunda, que no tienen ni idea de lo que están haciendo porque no entienden estas variables, ¿no? Se quejan de los ya saben, de los pasados gobiernos que eran tecnócratas, ¿no? Bueno, pero tenían algo de conocimiento de economía que les permitía tomar mejores decisiones, lo cual no estamos viendo en este momento. Y ojalá que si alguien del sector público lo ve, lejos de irse y de empezar a dejar sus comentarios aquí de haters, ya saben que eso abunda, pues lo tomen para algo útil y lo lleven a la esfera pública para tomar mejores decisiones dentro de su ámbito de competencia. Y obviamente esta es una fórmula que desde un punto de vista de nuestras finanzas personales, pues todos nosotros deberíamos de conocer porque nos permitiría anticiparnos a los eventos económicos que suceden en el país y de esta manera pues poder tomar mejores decisiones respecto a las finanzas personales y las finanzas familiares. Así que por eso quiero empezar por este indicador, más adelante vamos a hablar de otros indicadores y mi intención aquí para los que nos ven fuera de México es que pues puedas aplicar también esto en tu país. Obviamente aquí voy a hablar del escenario en México. La intención es que conozcas la fórmula, conozcas sus componentes y puedas aplicarla a tu país y tomar tus propias conclusiones con base en la macroeconomía del país en el que habitas. Así que vámonos a esta fórmula. Esta fórmula nos sirve, y por eso es muy importante,
para medir propiamente dicho los componentes que genera el ingreso de un país. Se dice que el ingreso de un país es equivalente, no podemos decir que es igual, pero es equivalente a la demanda agregada. Entonces, esta fórmula que ahorita vamos a ver, en teoría nos debería de llevar a una cifra equivalente al ingreso del país. Recordemos que los ingresos de un país se miden con dos formas, como Producto Interno Bruto o como Producto Nacional Bruto. Pero no me voy a detener en esto. La próxima vez que nos veamos a través de estos episodios voy a explicar la diferencia entre el PIB y el PNB y por qué es importante conocer esa diferencia. Ahorita nos vamos a concentrar en demanda agregada, pero lo que quiero que entiendas es que no va a ser exactamente igual al PIB o exactamente igual al PNB, pero va a ser equivalente, va a ser muy próximo. Esta fórmula de la demanda agregada además contiene no nada más lo que es la economía en su conjunto, sino que si quitamos el sector externo, nos permite conocer la demanda interna de un país. ¿Ok? Entonces, por eso es interesante esta fórmula, porque aquí podemos ver cómo se mueven estos factores y si eso nos llevaría a un crecimiento esperado en ese ingreso al país o todo lo contrario, a un decrecimiento o una contracción económica. ¿Cuál es la fórmula de la demanda agregada? Pues bien, aquí, repito, lo vamos a explicar para el caso de México, para todos aquellos de ustedes que nos siguen del resto de Centro, Sudamérica, el Caribe y por supuesto la gente que nos sigue de Estados Unidos, de Europa, pues por favor modifíquenlo para efectos del país en el que ustedes están. Estos indicadores que les voy a platicar los pueden buscar en sus institutos nacionales de estadística. Aquí en México tenemos al INEGI y sabiéndole buscar al INEGI podemos encontrar todos y cada uno de estos indicadores y podemos aplicar la fórmula. Entonces, no necesitas meterte a no sé dónde para encontrar la demanda agregada de México. Necesitas, en el caso de México, irte al INEGI, a nuestro Instituto Nacional de Estadística, y de ahí sacar pues los datos de cada uno de los componentes de la fórmula y aplicar la fórmula. Es así de sencillo. La fórmula nos dice que el ingreso de un país, les repito, es equivalente. No encontré, perdónenme, en economía el símbolo de equivalencia es el símbolo de igual, pero con pues con una parte arribita como la que tenemos en la letra ñ. Desafortunadamente no lo encontré en mi teclado, entonces bueno, pues lo estoy dejando en igual, pero repito, no es igual, es equivalente, se parece, casi es la suma del PIB o del PNB, dependiendo del país en el que estemos trabajando, ¿ok? Ya me entenderán por qué es casi equivalente cuando hablemos de la diferencia entre PIB o PNB, pero eso lo veremos la próxima semana. Para llegar a ese ingreso, lo que tenemos que ver es qué está pasando con el consumo de las personas, con el consumo de las empresas, con el consumo del gobierno y con el comercio exterior. Entonces, esta fórmula se comprende o se compone de 4 apartados. La C viene de ese consumo de las personas, de las familias. La I, que viene del consumo que hacen las empresas, la famosa inversión. La G, que viene del gasto que hace el sector público. Y ese X menos M, que es lo que conocemos nosotros acá en comercio exterior como la balanza comercial, es decir, la diferencia entre lo que el país exporta menos lo que importa, ¿ok? Vamos viendo cada uno de los componentes de la fórmula para que puedas ir sacando tus propias conclusiones. El primer componente tiene que ver con el consumo y este consumo, como les decía, es el consumo de las familias. Que pues es el consumo que vemos reflejado cuando la gente sale, recibe su quincena o cobra sus ingresos en su negocio y sale a hacer el consumo propio de la familia, ¿no? El pago del alquiler o la renta de una casa, o bien si es una casa propia, pues los pagos por remodelación de la propia casa, los pagos por la despensa que se hace, pues el resurtimiento a la semana, a la quincena, al mes, dependiendo de cada familia, pero bueno, esa compra de víveres que necesitamos para poder llevar a cabo pues las labores normales de un hogar, tanto víveres como productos de aseo personal, aseo de limpieza de la casa. También el gasto que se hace, obviamente, en ropa, en calzado, en accesorios de vestir, en los propios autos, todo eso es el consumo de las familias, ¿ok? A mayor consumo, pues obviamente esperaríamos mayor inversión por parte del sector público. Hablamos de que cuando hay un crecimiento en el consumo, es decir, la gente está gastando más de lo que está ahorrando, tenemos una expansión económica, la gente quiere más.
¿sí? Y esa expansión económica nos lleva a que se mueva el siguiente factor, que es el de inversión de las empresas. A menor consumo, lo que sucede es que la inversión en la empresa se contrae. Entonces entramos efectivamente en una etapa de contracción económica. ¿Por qué este pánico de las bolsas de valores en Estados Unidos? Precisamente porque dicen las empresas no están generando más empleo. Uno de los indicadores que nos debe de preocupar porque repercute directamente en esa C es el empleo. A menor generación de empleo, menor ingreso en manos de las familias. A menor ingreso, menor consumo. A menor consumo, menor inversión por parte de las empresas. Y sí, tarde o temprano es un círculo vicioso porque si invierte menos la empresa, pues tiende a haber, obviamente, desempleo. Entonces, este pánico obedece a que este componente C en esta fórmula de la demanda agregada está en jaque mate. Y ya les comentaba yo la semana pasada por qué está en jaque mate y lo he comentado en otros videos. Porque la inteligencia artificial, aunque nos digan que no, mis amores, sí es sustitutiva de mano de obra. ¿Sí? Y va a empezar a terminar con los puestos más bajos de la cadena. Obviamente no en todas las empresas, o sea, ahorita estamos viendo el movimiento a que las grandes empresas están pues haciendo este proceso de autonomización, automatización y cada vez están contratando menos gente. Entonces, el movimiento va a ser primero las grandes empresas, las multinacionales, las transnacionales, posteriormente la gran empresa local, posteriormente esto se va, conforme se vaya abaratando la tecnología, se va a trasladar a la esfera de la mediana y en última instancia hasta la pequeña empresa, pero eso preocupa porque implica para países que pues realmente vivimos de esa mano de obra, pues implica una disminución severa en el consumo. El otro indicador, y ahorita ya veíamos que uno va junto con el otro, o sea, sí, cada uno de estos cuatro colaboran entre sí. Si afectamos uno, afecta al otro. ¿Sí? Y ahorita lo veíamos, ¿no? Cuando sube el consumo, esperaríamos que suba el consumo de las empresas. La I en realidad mide la inversión de la empresa. No todo el consumo que hace una empresa se puede considerar en esta fórmula de la demanda agregada como como una inversión, ¿sí? Porque la empresa pues gasta en papelería, gasta en servicios de limpieza de instalaciones, gasta en servicios de vigilancia y nada de eso es inversión. En realidad, en esta fórmula de la demanda agregada, cuando hablamos de consumo de la empresa, hablamos de esa inversión que hace la empresa para poder aumentar su producción. Es decir, no estoy hablando de aumentar la productividad, estoy hablando de que ya llegué casi a mi tope y ya con lo que tengo instalado no puedo seguir produciendo una unidad más de producto, pero dada la demanda, como la demanda es alta, vale la pena invertir ahora en ampliar esta línea de producción para poder generar otra unidad de producto. Esa es la inversión de la empresa. Cuando estuvimos con esta pandemia de COVID, obviamente este punto fue el que pues se fue para abajo, ¿sí? O sea, las empresas, muchas empresas cayeron porque no podían operar a distancia, porque la pandemia redujo a su personal y pues por lo tanto, aunque hubiera la demanda, no tenían forma de invertir. Al caer la inversión, pues estuvimos viendo ese movimiento en las bolsas de valores durante esta pandemia por SARS-CoV. Entonces, lo más importante para todo país es que el consumo de las familias y el ingreso de las empresas se muevan siempre en forma positiva, es decir, haya cierto grado de crecimiento. No un crecimiento como lo que vimos durante la pandemia, es un crecimiento ficticio del consumo. Cuando fue la pandemia en países como fue el caso de nuestro vecino del norte, es decir, de Estados Unidos, pues varios países de alto ingreso, pues sí tenían la capacidad sus gobiernos de subvencionar a las familias. Entonces tú vete a tu casa, no te preocupes y nosotros te damos dinero. Obviamente esa persona sigue comprando, sin embargo, pues no es un consumo real que venga de la generación de empleos, viene de una subvención. Y aquí sí, mis amores, para los que me siguen de México, de países como Venezuela, es decir, países donde el populismo está primando, esta es nuestra principal preocupación. ¿Por qué? Porque cuando ese ingreso de las familias no viene de un trabajo, ese consumo tarde o temprano se va a detener, porque el gobierno va a llegar al momento en que ya no tiene de dónde sacar lana para ese asistencialismo
y ese consumo cae drásticamente y por lo tanto cae la inversión de las empresas. ¿Por qué también preocupa el tema de IA, de automatización y autonomización? Porque si bien es cierto que la empresa podría seguir produciendo con menor gasto porque ya no está pagando una nómina, pues al haber menos empleo hay menos consumo. Entonces al final a la empresa también le debe de preocupar esta situación porque si hay más desempleo hay menos dinero para gastar y al haber menos dinero para gastar tarde o temprano, aunque tengas muy autonomizada y muy automatizada tu industria, no va a haber nadie que demande tus productos. ¿Me explicó? Entonces, estos tres factores, C más I más G, están ahorita en la tablita floja. En el caso de México nos preocupa mucho el que vamos a ver a continuación, que es el G, porque, repito, ese gasto se está yendo a un asistencialismo social para mantener el consumo elevado, pero eso tarde o temprano trae consecuencias. Y las empresas pues están en la concha total de yo no invierto, porque además, bueno, ahorita no invierten y yo estoy totalmente de acuerdo con ellas, porque pues está la zozobra, dado que vuelve a ganar este gobierno, que ya sabemos que va hacia un populismo, que está tratando de tener una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión, que está tratando de acabar con los poderes. Entonces, pues ese es un escenario en el que ninguna empresa invertiría. Habiendo una salud por parte del gobierno, es decir, donde sí se vea una democracia, donde sí se vea una tendencia a no interferir en la economía de los países, hay más inversión. Pero la inversión cae y este es uno de los factores que sí que nos preocupa porque el nearshoring nos iba a beneficiar principalmente a nosotros, los mexicanos, ¿sí? Y ahorita con esta situación, esta coyuntura política tras las elecciones del pasado mes de junio, pues estamos viendo que mucho de ese dinero que se prometió que iba a llegar a México ya no va a llegar. ¿Por qué? Por la desconfianza en el sector público y pues lo he platicado con muchos empresarios, con muchos colegas que también somos emprendedores y todos estamos en la misma, ¿no? Vamos a esperar un año. O sea, la señora Sheinbaum tiene del 1 de octubre de este año al 1 de octubre del 2025 para mostrar quién es y entonces si ya hablamos de inversión o no inversión. ¿Sí? Entonces, por el momento la inversión en México está paralizada y eso está generando expectativas de crecimiento del país a la baja. ¿Ok? Entonces, ese es el punto con la I. Pero recordemos, la I es un consumo, sí, por parte de la empresa, pero un consumo que va destinado a la generación de una unidad más de producto. Por lo tanto, hablamos de inversión, del ampliar la línea de producción, de comprar otra nave industrial, de generar más empleo porque es necesario trabajar un tercer turno. Ese sería la I. ¿Ok? Antes de irnos al siguiente punto, te recuerdo que mi nombre es Nadia Montes, yo soy especialista en comercio exterior y gestión empresarial y estoy contigo en este espacio todos los jueves en punto de las 8 horas tiempo de la Ciudad de México, salvo un jueves al mes que nos vemos en directo a través de esta plataforma, nuestra tizanita aduanera de la cual te estaré contando al finalizar el episodio. Si aún no te has suscrito y el contenido te está gustando, por favor suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación de los videos que vamos publicando. Regálanos un like, a ti no te cuesta nada, a nosotros nos sirve mucho. Déjame tus comentarios me ayudan a crear nuevo contenido y a saber cuáles son tus inquietudes. Y recuerda que si quieres apoyarnos ya tienes activo el Super Thanks para estos videos y el super gracias cuando estamos en directo. Y ahora sí, vámonos al tema del factor del consumo del gobierno. Bien, en esta fórmula de la demanda agregada, y sí, ya sé que la foto a muchos les está choqueando, pero ahorita voy a hablar de precisamente ese gasto del gobierno, ¿verdad? De la G. En esta fórmula de la demanda agregada, el tercer componente es el gasto que hace el gobierno. Este gasto que hace el gobierno, en realidad, pues sí, es lo que gasta el gobierno a lo largo de un año, pero se tiene que considerar aquí la diferencia entre lo que recauda con respecto a lo que gasta, ¿ok? Es decir, impuestos menos gasto es lo que mide este G. Pues países como el nuestro siempre han estado con un déficit en este sentido, es el famoso déficit público, que es cuando gastan más allá de lo que logran recaudar. Eso se hace por diversos factores. Nuestro actual gobierno pues habla de que este déficit se debe a que todos los empresarios somos malos, malditos, bueno, de ojetes no nos bajan, ¿no? O sea, somos lo peor de lo peor. La realidad es que no es verdad, o sea, ese es un discurso público que manipula masas. La realidad es que la gran mayoría de los empresarios pagamos puntualmente nuestras contribuciones, nuestros aprovechamientos, vamos, todo aquello que está a nuestro cargo e incluso pagamos impuestos sobre la nómina.
y cumplimos puntualmente con nuestras obligaciones. Sí hay algunas grandes empresas, sobre todo multinacionales y transnacionales, que vienen a México y a través de grandes despachos de consultoría contable y legal, pues sí tratan de evadir, ¿no? Pero no es que todos los empresarios seamos así. Hay una pequeña parte de los empresarios que no cumplen con el pago que les corresponde. Entonces, vamos desmitificando y vamos quitando ese mito que ha propiciado, pues yo creo que todos los gobiernos en todos los países con este corte populista. ¿Qué? Pues para disfrazar su mal manejo económico. Hay otros países, como me encantaría ver eso alguna vez en México, ¿verdad? Si no mal recuerdo fue Finlandia, los países nórdicos, en que esa diferencia entre lo que recaudan y gasto ha llegado a ser positiva. Es decir, recaudan más de lo que gastan. Y entonces, por ejemplo, Finlandia, si no mal recuerdo fue Finlandia, en alguna ocasión tuvo que devolver contribuciones a cada uno de los contribuyentes de su país porque ya estaba en números negros y tenía suficiente dinero y seguía recaudando y seguía sobrándole dinero. Entonces lo justo fue devolver ese dinero a las familias. Qué padre poder llegar a tener un gobierno así. Ahora, aquí puse a propósito esta foto del dinero del gobierno que se va literalmente por el water. ¿Por qué? Sí, por este WC. Porque la gran mayoría de los países tienen un gasto público improductivo. Así como hablábamos de que no todo lo que consume una empresa es un consumo productivo, también pasa lo mismo con gobierno. No todo aquello en que el gobierno gasta es productivo. La gran mayoría de las veces es el asistencialismo social. Entonces, para todos aquellos miembros de la 4T, AMLovers y demás fanáticos que están viendo esto y que están explotando, antes de explotar, razonen, por favor. Ese asistencialismo social es un gasto público improductivo. ¿Cuándo el gasto público se vuelve productivo y es benéfico para la sociedad? Cuando se invierte en nuevos hospitales, de tal manera que cuando llega la pandemia, no solo tienes el ventilador disponible para que te conecten al ventilador si es que lo necesites, sino que además hay fármacos para tratarte y hay médicos para atenderte. Eso es un gasto público productivo. Cuando yo le doy dinero a un joven que no estudia, pues eso es un gasto que se va al WC. Cuando yo le doy dinero a una doñita, nada más por el hecho de ser mujer y, ay, qué pobrecita, no trabaja, pero atiende a los niños, oigan, pues discúlpenme, lo voy a decir tal cual, qué poca madre. Porque mi mamá trabajó y crió hijos, ¿sí? Y no ponía ese pretexto tan pendejo. Y lo digo abiertamente, ¿sí? Eso de, ay, pobrecita, es que es ama de casa y está en su casa y no le alcanza. Bueno, señora, si no te alcanza, salte a trabajar. Perdóname. Yo he visto a muchas colegas profesionistas que se parten del alma entre casa, trabajo e hijos. Y lo hacen perfecto. Entonces, no disfracemos al pobrecito con flojera, porque es flojera. Y lo digo abiertamente, es flojera y será flojera. Igual que cuando el extinto PRI de aquí del gobierno del estado daba dinero a las mujeres que se embarazaban. Padre estarle dando dinero a la gente nada más porque te embaraces, ¿sí? ¿Y qué provocó? Efectivamente eso. Muchas jovencitas que dejaban de estudiar, pues andaban embarazándose porque al fin y al cabo con cada hijo sacaban bastante buena lana. ¿Sí? Entonces, eso es un gasto público improductivo. Productivo es cuando tengo un sector salud eficiente. Productivo es cuando invierto dinero en la educación de los niños para que los niños tengan maestros de primer nivel. Y tus niños en la primaria y en la secundaria ya deberían de saber de robótica y programación. Ya no te pido que sepan de IA, pero sí de robótica y programación. Y si tus hijos en la escuela no están recibiendo, en una escuela pública, programación y robótica, es porque el dinero se está yendo al water, al baño, ¿sí? Por el caño, literalmente, ¿sí? Y otro gasto productivo que puede hacer, obviamente, el gobierno es en infraestructura. Infraestructura no es aventarme un Tren Maya. De entrada, pues le dan la torre a, pues obviamente, a zonas protegidas, a zonas naturales, a cenotes y a zonas arqueológicas para tener un trencito que ni siquiera ha funcionado. Infraestructura no es crear un metro que se cae. Infraestructura es crear, sí, mejores caminos y puentes, pero que no se vienen abajo, ¿sí? En donde no se muere la gente en el primer desperfecto o en el primer temblorcito. Eso es un gasto público productivo. Si el dinero no se invierte ahí, es un gasto que se va al water.
Y actualmente México, para todos aquellos adoradores de la 4T, está en un déficit público bastante alto, un déficit público que en su momento nos llevó a la crisis del 94. Así que mi pregunta es, ¿quieres una crisis, mi amor? Si quieres una crisis, pues síguele con el asistencialismo, pero vamos por mal camino. Así que esa es la G. Ahora, cuando sumamos consumo más inversión más gasto exclusivamente, estamos en la demanda interna. Ahí estamos viendo lo que demanda un país, lo que demanda el gobierno para poder brindar estos servicios productivos a su ciudadanía, las industrias para poder generar más unidad de producto y los consumidores para tener un consumo que también más adelante, si quieren, hablamos de consumo de las familias desde el punto de vista productivo. Aquí déjenmelo en los comentarios. Entonces, estos tres primeros indicadores son la demanda interna. Cuando a esa demanda interna le agregamos el factor externo, y aquí entra nuestro mero mole, porque este es un canal de comercio exterior, es decir, esa famosa balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Cuando nosotros agregamos la balanza comercial, si la balanza comercial es positiva, pues tenemos una demanda agregada que nos habla de que ese país está ganando más. ¿Por qué? Porque si yo exporto más de lo que importo, pues obviamente hay dinero. ¿Dinero en dónde? En las industrias. ¿Dinero en dónde? En los bolsillos de los trabajadores de esas empresas. ¿Dinero en dónde? En los bolsillos de los profesionistas que trabajan para esas empresas. ¿Dinero en dónde? En el gobierno a través de la recaudación de impuestos, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula completa de la demanda agregada. Obviamente, cuando importamos más de lo que exportamos, pues tenemos una balanza comercial deficitaria, es decir, está en cifras rojas, y por lo tanto, pues el ingreso del país es menor, es decir, está sacando ese dinero hacia el extranjero, ese dinero no se está quedando en el país, ¿sí? Por eso yo les he dicho muchas veces a algunos de ustedes que me contratan para consultorías para exportar, ¡qué padre! O sea, me encanta la gente que se va por la X en lugar de por la M. La gran mayoría de ustedes me contratan para la M, pero me encantaría que me contrataran para la X, para esas exportaciones. X viene de eso, de exportar, y M de importar. Así es como lo conocemos en comercio exterior. Así que esta es la demanda agregada, mis amores. Vamos a ver el caso, el peor escenario que nos podemos enfrentar. Si este tema del asistencialismo social continúa, pues vamos a ver un gasto público que va a la alta, pero es un gasto público que se hace, digámoslo tal cual, recaudando dinero mediante terrorismo fiscal, es decir, yendo a auditar nada más porque sí a los que somos contribuyentes cumplidos para tratar de rascar por debajo de las piedras. Además, se hace a base de imprimir papel moneda o de hacer endeudamiento público, es decir, pedir prestado, ya sea a la propia ciudadanía a través de bonos, a través de CETES, a través de estos instrumentos financieros o a través de deuda contraída a nivel internacional. Si sigue este tema de la inteligencia artificial y las plantas que llegan a México no son plantas que generen empleo, pues sí vamos a tener inversión, pero no es una inversión que se traslade en empleos. Y esta inversión que no se traslada en empleos, pues obviamente va a repercutir en menos consumo. Además de todo, estas inversiones que están detenidas, si no llega a haber realmente un cambio presidencial que lleve aunada cierta disciplina económica, pues por esta zozobra que estamos viendo un gobierno tendiente a pues un autoritarismo disfrazado de populismo, pues esta inversión no va a llegar. Y al no va a llegar, pues los pocos empleos que se iban a crear, pues no se van a crear. Por lo tanto, estaríamos viendo una disminución en el consumo de la familia. Lo único que podría librarnos de una crisis es que todos los mexicanos que tienen empresas de manufactura o de comercialización se pongan a exportar. Y por eso es que yo muchas veces les digo, por favor, ponte a exportar, diversifica mercados. ¿Por qué? Porque eso te va a salvar el pellejo a ti, a tu familia, a tu negocio. ¿Okay? Así que, mis amores, esta es la fórmula de la demanda agregada. Repito, para aquellos que nos ven de fuera de México, yo estuve hablando ahorita del caso de México, haz este mismo ejercicio para tu país, vete a la página o a las oficinas de los institutos de estadísticas en donde puedas consultar estas cifras. Existen los reportes, pide asistencia, pide asesoría con la gente que trabaja en esos institutos y arma tu fórmula para que puedas ver cómo anda tu país y realmente en dónde deberías de preocuparte. Y antes de irme, familia, pues se los dije, la próxima semana tenemos conexión en directo, es a las 5 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, aquí a través de YouTube.
Y vamos a estar hablando porque ustedes lo han pedido ya a través de varios comentarios. Nadia, queremos ver errores que cometen los importadores y exportadores y cómo se corrigen. Así que, órales, va la tisana, una horita de algunos, no puedo hablar de todos, digo, nunca acabaría, pero vamos a hablar de los errores más frecuentes que nos están cometiendo los importadores y exportadores, desde lo más sencillo hasta lo más elaboradito, para que se vayan con un panorama de dónde deben de trabajar mis queridos colegas que están estudiando, de dónde deben de trabajar mis queridos colegas empresarios y dónde deben de capacitarse aquellos de ustedes que son ejecutivos de empresas que importan o exportan. Y sin más, familia, pues esto fue todo respecto a esta fórmula de demanda agregada. Déjame aquí en los comentarios, déjame saber qué otros indicadores económicos no entiendes y te gustaría entender para poderlos ligar a esta esfera de comercio exterior. Y sin más, familia, nos vemos la próxima semana en la Tisana Aduanera.